Es un gusto poder estar en estas reflexiones para la Jornada Nacional de Dirigentes de la Familia de Schoenstatt. ¿Cómo elaborar esas heridas para encontrarnos? Un primer punto es entender que esas heridas que nos impiden encontrarnos tienen que ver con heridas vinculares, tienen que ver con heridas relacionales que van gestándose a través de nuestra historia, en nuestra vida, y van quedando ahí en nuestro corazón, y que son necesarias de reconocer para poder elaborar, procesar, para poder sanar y así poder mejorar nuestras dinámicas relacionales y para poder relacionarnos mejor con nosotros mismos y con los demás. Es importante saber que cada uno de nosotros tiene una forma de relacionarse, un modelo interno de operar en nuestras relaciones y que este modelo se va instalando en nosotros, se va formando en nosotros desde esa primera experiencia vincular que tenemos cuando nacemos, desde ese apego, desde donde nos experimentamos seres queridos, esperados, cuidados, alimentados, contenidos, donde vamos experimentando el sentirnos seguros y desde donde se va creando nuestra confianza básica para la vida, ese que bien se está aquí. Y a partir de eso nosotros después vamos relacionándonos con el resto de las personas. También sabemos que el amor, los vínculos sanos, nuestra familia son fuente de la mayor felicidad y plenitud de las personas, pero también sabemos que son fuentes de grandes dolores y sufrimiento y que nos hacen mucho daño. Por eso saber a lo mejor un poquito más de cómo me relaciono yo con el otro me va a ayudar a poder también ir elaborando estas heridas para relacionarme. Y tenemos un modo de relacionarnos que es muy seguro, donde nos sentimos confiados de nosotros, de los demás, nos sentimos hábiles para la vida y eso es un modo muy seguro. Pero tenemos otro modo también donde dudamos si el otro va a estar para mí o no, le importo al otro o no. Entonces es un modo más ansioso, donde cuando algo sucede yo pido, confronto, busco conectar y cuando no lo encuentro me produce mucha tristeza, soledad y debajo de esto o muy profundamente hay un miedo al abandono. Y hay otro modo también que es un modo más evitativo, que no les gustan mucho los problemas, que los paralizan y que definitivamente prefieren estar solos. No necesitan a un otro que esté ahí para ayudarlos, necesitan confiar en sí mismos y responden aislándose, con silencio, se van, se ensimisman y se aíslan un poquito más. Y a la base de esto también hay un miedo a ser rechazado, un miedo a no ser suficiente. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuáles son los vínculos que yo tengo que sanar? ¿Cuál es mi modo de relacionarme? Y hay un segundo punto, que es entender que estas heridas vinculares son heridas emocionales. Y al ser heridas emocionales son heridas que no vemos. No es como la física, que las podemos ver y fácilmente cuidar. Estas son heridas emocionales que nosotros no vemos y que son importantes de atender. Porque cuando no las vemos, las dejamos pasar y repercuten en nuestro ser y en nuestra vida, provocándonos mucho dolor, mucho malestar y nos vamos enfermando. Cuando no las vemos, empiezan a producirse síntomas, empiezan a tener una manifestación en nuestro cuerpo y comenzamos con dolores de cabeza, con problemas de colon irritable, con problemas en la piel, con tristezas, depresiones, amargura y esto nos va quitando nuestra paz, nos va robando nuestra libertad y el protagonismo de nuestra vida y nos va enfermando, afecta nuestra salud mental. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuáles son esas heridas emocionales que yo he sufrido? Me he sentido abandonado, me he sentido poco suficiente, me he sentido excluido, me he sentido rechazado. Y un tercer punto muy importante es el perdonar y el perdonarse, porque perdonar es sanar, porque cuando tengo un yo sano, yo voy a tender a acercarme a los demás, propendemos a el vincularnos porque somos seres sociales. Perdonar significa mirar con humildad eso que nosotros somos y con honestidad, que nos equivocamos, que producimos dolor a otros, pero también que queremos conectar, que queremos reconciliarnos, que queremos volver a estar cerca de la otra persona. Perdonar nos permite soltar esas heridas del pasado y vivir más instalados aquí en el presente. Y ahí la pregunta es entonces, ¿cuáles son esos perdones que yo tengo que hacer? ¿A quién tengo que perdonar? ¿Y de qué necesito, quiero que me perdonen? Y también para poder encontrarnos con los demás necesitamos de ciertas habilidades
para poder hacerlo. Entonces, una primera habilidad que tenemos que promover es lograr un profundo conocimiento de nosotros mismos. Necesitamos saber quiénes somos, cómo reaccionamos, para poder autogestionarnos, para poder regularnos, para poder también autodeterminarnos. Necesitamos también reconocer y experimentar que tenemos una continuidad autobiográfica. Y con esto me refiero a que no le tengamos miedo al cambio. Nosotros vamos cambiando en la vida y transformándonos. Y para lograr eso debemos derribar creencias y mitos. Debemos ser capaces de cambiar paradigmas y de hacer todo lo necesario para poder crecer e irnos transformando. No tenerle miedo a cambiar. Seguimos siendo los mismos, pero tenemos que ir transformándonos. También es necesario el cultivo de una vida rica, rica en contenido, rica en sentido, donde somos los protagonistas y los agentes de nuestra propia vida. Somos responsables de nuestros actos y hacemos lo mejor que podemos día a día. También es necesaria una apertura genuina y curiosa hacia los demás. ¿Qué están pensando? ¿Qué están sintiendo? Acercarme con una mirada amorosa al otro. Otro punto importante es ejercitar la actitud de no saber. Por lo general suponemos todas las cosas y creemos y ponemos en otros lo que nosotros estamos pensando, y eso no nos ayuda, no nos enriquece. Y muchas veces esto de ser diferente nos aparta y creemos que entendemos al otro, pero que la diferencia no nos vuelve indiferentes. También debemos tomar perspectiva, y eso sabemos que frente a un hecho, frente a algo, hay distintas miradas, no es solo mi mirada. Entonces el poder acoger esas otras miradas también nos ayuda a integrar y a crecer nosotros. Potenciar también las capacidades de poder escuchar y también de explicar lo que nos pasa, es súper importante. Tomar conciencia del impacto de nosotros en otros es también algo que debemos mirar. Evitar actitudes egocéntricas. De repente pensamos que todo depende de nosotros, que siempre estamos nosotros en las cosas. Y también una actitud más paranoide donde presumimos mala intención y maldad en todas las cosas. Y finalmente, bajar intensidad, no sobrereaccionar, confiar más, tener más esperanza. Entonces, finalmente, para poder sanar nuestras heridas, tenemos que hacer ese viaje hacia nuestro interior y poder hacer ese camino de aprendizaje y de transformación que nos va a permitir ser ese hombre nuevo en este mundo nuevo. Les mando un gran abrazo y que tengan una fecunda jornada.